decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus Y el aspectos. mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Gracias al Señor por este día que nos ha entregado. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Para mí es un honor poder compartir contigo en este día la palabra que el Señor me está entregando. Y de manera muy especial me encantaría hacerte hoy una invitación a nuestra congregación. Está ubicada en la 12656 de la Gold Road. Somos un lugar especialmente que Dios ha preparado para equipar al pueblo de Dios, para equipar líderes, para formar hombres y mujeres que estén bien capacitados para ejercer la obra del ministerio. Nuevamente te repito, la dirección es 12656 Gold Road, esto es en Houston, y estamos allí entre Briar Forest y Memorial, cerca del 6, y desde ya quiero decirte que estás cordialmente invitado a alguno de nuestros servicios. Si quieres saber de nosotros, puedes entrar en nuestra página en el internet, en el www.globaladvancedchurch.org. Allí vas a encontrar pues nuestros horarios de servicio, también vas a encontrar nuestras distintas actividades. Por supuesto que también vas a encontrar muchísimo material. Si eres alguien que te gusta estudiar la Biblia, vas a encontrar muchísimas herramientas para estudiar. Quiero invitarte a que puedas entrar entonces allí, además de conocer cuál es nuestra visión y nuestra misión para un tiempo como este. Si quieres conocer también más acerca de nosotros, puedes también seguirme en mi página en Facebook al www.facebook.com/Corey Gómez. Déjame decirte que durante el tiempo de programación tenemos una línea de oración abierta. Para nosotros es de verdad de muchísimo gozo poder compartir con el pueblo de Dios, poder entrar en acuerdo de oración, poder entregarte una palabra que pueda edificar tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que en este momento, desde ya, el Espíritu Santo de Dios empieza a moverse en tu corazón de una manera especial. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay una unción que toma nuestras vidas, la de ustedes, también la mía. Yo declaro en el nombre de Jesús que en este día nosotros podemos recibir juntos de parte de Dios una palabra que nos lleve a un nuevo nivel en Él. Y bien, quiero decirte que en este día quiero empezar una nueva serie, la he titulado Rompiendo la Barrera Babilónica. Esta es una serie que va a ser una serie corta, pero que creo que es una palabra que es sumamente importante. Una de las cosas, leyendo y entendiendo de lo que Dios me ha permitido para este momento, es ver cómo muchísimos cristianos, mucha gente dentro del pueblo de Dios, no está percibido de cuál es la influencia que ha tenido y que sigue teniendo Babel o el reino babilónico en lo que es el evangelio del siglo XXI. Y me gustaría que estudiáramos juntos por los próximos programas en esta serie, que pudiéramos revisar algunos principios que son importantes de cuando se estableció por primera vez Babel en la tierra, de cómo se desarrolló y que pudiéramos a partir de allí ver cómo nosotros en el momento presente seguimos siendo tocados de una u otra manera por estas, vamos a decir, permíteme usar esta frase, por estos principios anticristo que fueron establecidos desde ese momento. Para estudiar un poco del trasfondo histórico de Babel, me gustaría que pudiéramos empezar en el libro de Génesis. Allí encontramos en el libro de Génesis, el libro de los comienzos, encontramos cómo Dios de manera muy clara, de manera muy específica, establece su propósito sobre Adán y Eva. Les dice, esto lo encontramos en los primeros 2 capítulos de Génesis, los encontramos en 2 oportunidades, cuando Dios le dice al hombre, no solamente lo vamos a hacer a imagen y semejanza de Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza, sino que recibimos de parte de Dios mismo el mandato de fructificar sobre la tierra, de multiplicarse en la tierra. Esa palabra multiplicar implicaba llenar la tierra, pero también estaba el mandato de gobernar la tierra. Era ejercer el dominio de Dios sobre toda la creación.
Luego nuevamente en el mismo libro de Génesis, pero ahora en el capítulo 9, en el verso 1, encontramos como Dios, hablando con los sobrevivientes del diluvio, con Noé, con sus hijos, encontramos que Dios vuelve a hacer la misma aseveración. Para este momento toda la tierra y todos los habitantes habían sido destruidos por aquel diluvio, pero el Señor, a través de aquel pacto que hace con Noé, ratifica no solamente el hecho de no volver a destruir la tierra de esa manera, pero también su propósito inicial, y les dice allí en Génesis 9:1, le dice: fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Los descendientes de Noé, en el capítulo 10 de Génesis, encontramos que sus nombres eran Sem, Jafet y Can. Y sabemos por el recuento que encontramos allí que Sem y Jafet fueron bendecidos de parte de Noé, recibieron una bendición especial. No así Cam, y encontramos la razón por la cual Cam fue maldecido, o sea, recibe una maldición de su padre. Lo encontramos en Génesis 9:22 al 25. Voy a leer algunas partes de este pasaje, pero puedes ir escribiendo estos versos. Y dice que Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. En el verso 24 dice que despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Cam. Este pasaje es sumamente fuerte y bien interesante, y aunque no es materia de estudio para nosotros en sí mismo qué fue lo que hizo Cam, nosotros sabemos por los estudiosos, por los diferentes escolásticos, que el pecado de Cam tuvo que ver, cuando dice aquí que desnudó, que vio la desnudez de su padre. Muchos de los escolásticos coinciden en que esto fue un pecado donde él tiene relaciones homosexuales con su papá, a quien estaba completamente borracho. Dice que cuando Noé se despierta, cuando Noé vuelve en sí, entonces sabe de lo que había ocurrido, y entonces profiere esta maldición sobre Cam. Ahora bien, te digo que este no es el tema de hoy, entrar en detalle la razón de la maldición. Pero luego en Génesis capítulo 10, verso 8, nosotros encontramos que el primer hijo de Cam, que es el que recibe la maldición, padre de los cananeos, su primer hijo, su primogénito, es Cus. Y Cus a su vez engendra, en el verso 8 del capítulo 10 de Génesis, engendra a Nimrod. Y dice aquí que Nimrod llegó a ser el primer poderoso de la tierra. A partir de aquí nosotros vamos a empezar ahora a ver un estudio bien interesante de cuáles son los inicios de Babel, cuál es el inicio del imperio babilónico que nosotros encontramos entonces luego en el libro de Apocalipsis como un sistema que será destruido completamente. Y vamos a tratar de entender un poco entonces el trasfondo de esto. Es bien interesante que aquí en Génesis, en el capítulo 10, verso 8, cuando dice que Nimrod llegó a ser el primer poderoso de la tierra, esta palabra que se utiliza allí en el original es la palabra Gibor, que significa guerrero, pero también significa tirano y significa gigante. En otras palabras, está diciendo que el nieto de Cam, o bisnieto de Noé, Nimrod, que es el que inicia Babel, se convierte en el primer tirano de la tierra. Es bien interesante porque la misma historia nos habla de este hombre y nos dice que él era un cazador, era un hombre que esclavizaba y sometía de manera despótica a la gente. Era un hombre que codiciaba el poder de tal manera que hacía que la gente a su alrededor le obedeciera de una manera absoluta y radical. Ahora nos dice en el verso 10 del mismo capítulo 10 de Génesis que fue el comienzo de su reino, o sea, del reino de Nimrod, el primer tirano de la tierra, el primer esclavista de la tierra, el primer hombre que empezó a traer un reino de terror a la tierra. Dice que el comienzo de su reino fue Babel. Quiero que usted tome nota de esto. Recuerde que estamos en este momento, nuestro tema es rompiendo la barrera babilónica y estoy revisando contigo cuál es ese trasfondo histórico, qué fue lo que ocurrió,
cómo se produce Babel. Nuevamente, quiero repetirte, encontramos entonces que inicialmente, después del diluvio, Dios viene, habla empieza a compartir con Noé y con sus hijos cuál es su propósito. Ustedes tienen que gobernar, ustedes tienen que fructificar, ustedes tienen que llenar la tierra. Y ellos no solamente habían visto lo que Dios hizo, ellos fueron hombres, los hijos de Noé, fueron hombres que miraron a su padre construir un arca por todos estos años. Vieron a su padre recibir una palabra de parte de Dios tan tremenda y el cumplimiento de esta palabra. Y cómo la misericordia, la gracia de Dios fue extendida sobre ellos, que de manera milagrosa ellos son salvados. Ellos permanecen vivos después del diluvio. Reciben entonces una palabra directa de parte de Dios que tiene tres cosas. Ustedes van a fructificar, van a multiplicar y van a llenar la tierra. Para la tercera generación, es decir, para lo que fue el bisnieto o cuarta generación de Noé, Nimrod nace y encontramos que este hombre se convierte en el primer tirano de la tierra, el primer gigante de la tierra, y el inicio de su gobierno, el inicio de su reino se conoce, según el verso 10 de Génesis 10, como Babel. Ahora, vamos a ver ahora a Babel como un impedimento para los propósitos de Dios. Cuando continuamos leyendo en Génesis capítulo 11, nos encontramos, y me voy a permitir leer para ti Génesis 11 del 1 hasta el 4. Y hay varios principios aquí en los cuales nos vamos a detener en este día, en varias cosas importantes y que vamos a retomar para los próximos programas. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Este verso ya nos está dando a nosotros algunos principios que son sumamente importantes, porque la palabra lengua que se está usando allí tiene que ver, por supuesto, con idioma, pero la que se está utilizando para palabras tiene que ver con pensamiento o con visión. Lo que está diciendo aquí es que para el momento que estos hechos empiezan a desplegarse, la raza humana compartía no solamente el mismo idioma, pero también tenía la misma visión, el mismo pensamiento o el mismo propósito. Quiero, por favor, que vayas tomando nota de esto porque más adelante vamos a ver el significado de lo que estamos diciendo. Verso 2 de Génesis 11 dice: y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Verso 3: y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Verso 4: y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aquí vamos a ver varios principios importantes de que nos van a dar a nosotros claridad. ¿Qué fue Babel? ¿Cuál fue el pecado que Dios juzgó? ¿Qué fue lo que hizo que Dios mismo tomara la decisión de traer a esta obra que el hombre había dado inicio, traerle un punto y final? Te vuelvo a decir que en el verso 1 encontramos que el significado de tener una misma lengua y la misma palabra, lo que está diciendo es que toda la raza humana para ese momento se comunicaba con el mismo idioma, pero además de eso tenían unidad de visión o unidad de propósito. Esto es importante porque en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que cuando el Espíritu Santo llega sobre los creyentes allá en el aposento alto, esto en el libro de Hechos, dice que la palabra que ellos estaban unánimes en el mismo espíritu. La traducción sería, es decir, estaban hablando el mismo lenguaje en lo que respecta a que estaban comunicándose adecuadamente los unos con los otros, y su corazón o su deseo, su anhelo, su propósito era el mismo. Así es que este principio, te vuelvo a decir, es sumamente importante y lo vamos a retomar no solamente en este programa más adelante, sino en los programas subsiguientes.
Ahora bien, vamos a empezar a desglosar. Una de las cosas que encontramos cuando revisamos nuevamente el pasaje en Génesis 9, encontramos que el Señor le dice, establece, mejor dicho, su propósito de manera clara, y el propósito de Dios para ellos era que llenaran la tierra. La tierra había quedado completamente vacía, porque había muerto no solamente todos los demás de la raza humana, pero encontramos que solamente, recuerda bien la historia del arca de Noé, dice que entraron de los animales, todas las especies, pero parejas, y el Señor le dice, mi propósito es que ustedes no solamente se fructifiquen, no solamente se multipliquen, yo quiero que ustedes llenen toda la faz de la tierra. ¿Y qué es lo que ellos hacen? ¿Cuál es la decisión que ellos toman? Dice que entonces, porque quiero que veas a Babel ahora como el deseo del corazón del hombre que se levanta para impedir el propósito de Dios. Mientras que Dios dice, quiero que llenen toda la tierra, el propósito en el corazón de ellos empezó a ser, vamos nosotros a establecernos en un lugar, vamos a asegurarnos, porque eso es Babel. Es algo que se levanta en el corazón del hombre que va en contraposición a la voluntad de Dios. Babel en este momento son las agendas humanas que nosotros tenemos, son los deseos de nuestro corazón que se contraponen a lo que Dios nos ha dicho y a lo que Dios está haciendo en este momento, no solamente en la iglesia, hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo en general, que está esparcido por todas las naciones de la tierra, pero también lo que está haciendo el Señor en las naciones de la tierra. Ahora, Babel, te vuelvo a decir, existía en el corazón de ellos para impedir que el propósito de Dios se diera. Lo puedes leer en ese pasaje cuando dice, vamos a hacernos de una ciudad y de una torre por si acaso somos esparcidos. Dios les dice, mi corazón, mi deseo es que ustedes llenen la tierra. Y ellos dicen, vamos a levantar una torre, vamos a edificar una ciudad por si acaso a Dios se le ocurre forzar su propósito sobre nosotros. Por eso es que Babel, que es bien interesante en el original, significa confusión, significa mezcla, pero también significa desorden. Y esto me llama mucho la atención, porque encontramos que en el principio, en Génesis capítulo 1, verso 1, vamos a decir, el recuento de la creación empieza con algo tan interesante. Dice que en el principio, cuando Dios crea los cielos y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Encontramos aquí que está Noé, que están sus hijos, reciben una palabra de Dios. La tierra no está desordenada, pero la tierra estaba vacía. Pero en el corazón de ellos ya Babel existía, y Babel significa no solamente mezcla, no solamente significa confusión, pero también significa desorden. Ahora, el verso en Génesis no se para y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, estaba sin forma, dice otra traducción, pero también dice que a pesar de todo esto, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. En otras palabras, yo quiero que tú entiendas y quiero traer en este día esperanza a tu vida. Aún en medio del caos, aún en medio de la crisis, aún en medio del desorden que tú puedas estar experimentando en este momento, si tu corazón es capaz de alinearse con Dios, yo creo firmemente que el Espíritu de Dios se sigue moviendo, pero queda de parte de nosotros ser colaboradores con Dios o ser colaboradores de Dios para que sus propósitos sean establecidos. Te vuelvo a decir, Babel significa confusión, mezcla, desorden, donde hablan muchos y no se entienden. Muchas congregaciones locales, mucha expresión del cuerpo de Cristo a nivel local. Es mucha gente hablando de todo, pero que no se entienden. Mientras que unos dicen nosotros tenemos la razón, otros dicen que tienen la razón, pelean por la visión, pelean por el poder, y encontramos que muchas congregaciones que se llaman el templo del Dios vivo son simplemente réplicas de Babel. Porque hay
confusión. Donde el Espíritu de Dios está, allí encontramos nosotros orden. Pero cuando Babel está establecido, encontramos desorden. Cuando Babel está establecido, encontramos incapacidad para comunicarnos. ¿Cuántos hogares del Señor? ¿Cuántos hogares donde papá y mamá son cristianos? Donde papá, mamá y los hijos son cristianos. ¿Cómo sabemos que Babel está allí? Es decir, el sistema babilónico se ha introducido. La agenda de Babilonia está metido porque hay confusión y no se entienden los unos a los otros. Se hablan, pero no logran comunicarse. Seguimos diciendo, Babel, además de eso, otro de los significados que nosotros encontramos de Babel, muy interesante y que vamos a tomar de manera muy específica en alguno de los otros programas, significa también la puerta de los dioses. Babel se levanta no solamente para tratar de impedir el propósito de Dios, llenen la tierra, multiplíquense en la tierra, sino que también se levanta en el corazón del hombre y de la misma manera como Satanás, donde le querían quitar o pretendían quitarle a Dios su lugar de soberanía. Ahora, me parece interesante cuando el pasaje que leímos aquí en Génesis dice que fue construida. Dice que ellos vieron en la llanura de Sinar, y Sinar, que originalmente que es la capital de Babel, se convierte muchísimos años después en lo que se conoce aún bíblicamente en la geografía bíblica, se conoce con el nombre de Caldea, que es el lugar de donde Dios saca a Abraham. Bien interesante esto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reconocer o cuáles son las marcas de Babel? ¿Cómo yo puedo saber que el sistema de Babel está introducido en mi hogar, está introducido en mi familia? ¿Cómo yo puedo saber que el sistema de Babel está introducido en mi congregación o está introducida dentro de nuestro ministerio? Quiero decirte que en este y en los próximos programas vamos a ver de manera detallada esto. Vamos a ver en este momento algunas cosas. Dice que en el pasaje que estábamos leyendo, que la primera cosa que dice es: hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Bien interesante, porque aquí nosotros encontramos es al hombre tomando su propia iniciativa, la iniciativa humana versus la iniciativa de Dios, o la iniciativa humana en contraposición a la iniciativa de Dios, diciéndose a sí mismo: nosotros vamos a hacer, hagamos. Me gusta que veamos esto, porque encontramos un contraste en el pasaje de Mateo 16, 17 al 19, cuando Dios, hablando de edificar a su iglesia, mira cómo dice que Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque, y quisiera que si estás siguiendo y estás tomando la palabra, quiero que tomes allí ese pasaje y lo puedas subrayar. Dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuál es el contraste? Encontramos en Génesis que Nimrod y su gente está diciendo: hagámonos ladrillos, vamos a cocerlo con fuego, vamos a iniciar un trabajo de edificación. Pero encontramos al Señor Jesús basado en una revelación que recibe Pedro del cielo mismo, del trono del Padre directamente. Le dice: mira, Pedro, esa palabra, ese principio, no te lo reveló cualquiera, te lo reveló mi Padre. Y en esa revelación, en esa palabra, yo voy a edificar mi iglesia. En esa palabra yo edifico la vida o la vida de los creyentes. En esa palabra, entonces, cuando la iglesia es edificada, ni siquiera las puertas del infierno pueden prevalecer. Estoy diciéndote, el primero, en Génesis encontramos hombres diciendo: vamos a hacernos, vamos nosotros mismos, la iniciativa mía, vamos a construir, vamos a empezar una edificación. Versus la edificación del Señor, Dios edificando su iglesia.
Ahora, es bien interesante, te vuelvo a decir, porque la iniciativa de Dios es sobre esta piedra, sobre esta roca, yo voy a edificar. No es algunos de ustedes, no son los pastores, no son los maestros. El que edifica la iglesia es Jesucristo. Cada vez que nosotros como hombres o mujeres de Dios pretendemos edificar, pretendemos construir nuestro ministerio con materiales del sistema mundanal, con estrategias del sistema mundanal, con ideas del sistema mundanal, estamos edificando Babeles. Estamos edificando y estamos utilizando entonces los principios babilónicos. De manera más fuerte te lo digo, los principios anticristo pretendiendo hacer una mezcla con lo que el Señor dijo, yo soy el que edifica mi iglesia. Estoy cerca de terminar, pero fíjate, la palabra edificar que se utiliza aquí en Mateo 16, versos 17 al 19, es la palabra oikodomeo, que significa ser constructor de la casa y fortalecer. Una de las definiciones que encontré en el diccionario Vine me pareció sumamente interesante porque tiene que ver esta palabra edificar o oikodomeo que se está utilizando aquí en Mateo 16, se utiliza en el sentido de promover el crecimiento espiritual, el desarrollo del carácter del creyente a través de la enseñanza y a través del ejemplo, sugiriendo entonces que el progreso espiritual es el resultado de un trabajo paciente y de un trabajo arduo. Te vuelvo a repetir, la iniciativa de Dios es sobre la revelación de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa revelación yo voy a edificar a mi iglesia. Cuando tú y yo podemos reconocer que Jesucristo es el Señor, cuando tú y yo podemos reconocer que no solamente Él fue el Mesías enviado para morir en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad, pero que ahora también Él es el Señor, que está sentado a la diestra del Padre, que ejerce la autoridad y que ejerce el dominio y cuyo reino no tiene fin. En esa revelación, entonces nosotros somos edificados como casa espiritual. Apenas estoy empezando el tema y desde ya quiero decirte, sé que esta palabra va a ser muy importante para tu vida, va a ser una revelación muy importante para tu vida. Es el tiempo donde Dios quiere que los principios babilónicos que han sido introducidos en nuestras vidas creyendo que vienen de Dios ahora sean quitados porque la revelación de su palabra viene a nuestra vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta serie va a llenar tu corazón, va a abrir tus ojos y te va a llevar a un nuevo nivel en Él. Te vuelvo a repetir. Ahí está el número de teléfono 713-408-368. Queremos escuchar de ti. Si tienes alguna necesidad, llámanos. Pero si además de eso quieres compartir con nosotros algo, alguna inquietud, una palabra, llámanos. Nosotros estamos bien dispuestos a recibir esa llamada y a poder conversar contigo. Y además de eso, ahí está la página en internet y mi página en Facebook. De manera muy particular, quiero declarar hoy que la palabra de Dios mora abundantemente en tu vida y que su palabra destruye todo aquello que se ha querido levantar en contra del conocimiento del Hijo de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús y te espero en mi próximo programa. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Es que hemos tenido una relación